Lo Muchas gracias. invitamos. Muy bien, entonces pasemos al siguiente tema, que es identidad y misión de la Renovación Carismática Católica, una visión más ampliada, ¿ya? Así le hemos puesto el título de la, de la enseñanza, al compartir del día de hoy. Le hemos puesto al final una visión más ampliada porque ya se ha hablado anteriormente de la identidad, inclusive de lo que es la misión. En algunos casos un poco confuso, pero sí se ha llegado a hablar. Se mira en internet muchos artículos sobre este tema, ¿ya? Pero cuando yo estaba hablando de una visión más ampliada, estaba hablando de lo último, de lo último. Lo último y tal vez lo definitivo, porque aquí quien está dando la idea de final de identidad es el padre Rainiero Cantalamessa, que justamente en aquel momento, en aquella actividad donde el cardenal Farrell dio su discurso por inauguración del Charis, justamente en ese mismo evento, no sé si en la mañana o en la tarde, también el padre Rainiero entró junto con el Papa Francisco también, ¿no? En ese evento. Entonces, él dio un discurso del cual nos vamos a ocupar más adelante, pero primero vamos a conceptualizar cuál es la idea de identidad, de identidad. Muy bien, entonces, cuando yo estaba revisando los conceptos para este tema, indudablemente fui al diccionario, ¿no? Algunos conceptos de algunos diccionarios enciclopédicos para que nos iluminen con respecto a lo que es el tema de identidad, por ejemplo, ¿no? Cuando yo comencé a leer estos conceptos que hay en cualquier diccionario, ¿no? Yo encontré cosas curiosas como, por ejemplo, respuestas a lo que está pasando con la renovación. Interesante, curioso, ¿no? Porque a veces uno dice, pero ¿por qué los hermanos, por ejemplo, se me viene a la mente una situación, ¿por qué los hermanos no aceptan, por ejemplo, cuando se les quiere nombrar responsables de grupo de oración? ¿Por qué los líderes X, coordinadores zonales, diocesanos, quienes sean, ¿no? Cualquier persona que tenga responsabilidad, no respondió, no culminó, no aceptó, no logró la meta? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿No? Justamente conforme vayamos leyendo estos conceptos, yo les voy explicando dónde encuentro las luces. Bien, ¿algún concepto de qué cosa es identidad? Identidad. ¿Qué dice el diccionario? Dice que identidad, dice, es circunstancia de ser una persona o cosa en concreto y no otra. O sea, dice que es la circunstancia de ser una persona, de lo que realmente es, y no otra cosa. Y no otra cosa, dice. Otra y no otra, determinada por un conjunto de rasgos o características que la diferencian de otras. Palabra clave aquí, diferencian. Diferencian. No sé hasta qué punto yo tenga la razón, pero en el tiempo que estoy en la renovación, me parece que los miembros de la renovación, al menos de la renovación de Arequipa, eh, han estado más interesados en parecerse a otras personas y no parecerse a quienes realmente deberíamos ser. O sea, no hay una identidad definida, ¿no? Sino que, por ejemplo, hemos convertido nuestros grupos de oración en el grupo, discúlpeme la comparación, ¿no? De la Divina Misericordia. Lo hemos convertido en el grupo, una extensión de las legionarias de María, porque rezan el rosario, hacen lo mismo que las legionarias, ¿no? Y así por el estilo encontramos grupos de oración que más parecen grupos de catequesis, grupos cofradías, ¿no? Que realmente lo que debería ser una persona en la renovación. Y mire lo que dice el concepto, ¿no? Dice que es el conjunto de rasgos o características que diferencian a la persona de otra. Entonces, me parece que nosotros lo que hemos estado buscando hasta ahora es más parecernos a otras personas que ser nosotros mismos, ¿no? No hemos buscado la diferencia.
Y lo importante, yo quisiera sugerirles a ustedes que son líderes de Arequipa, de la renovación de Arequipa, que consideren que es muy provechoso buscar la diferencia, porque de eso ya vamos a hablar en otros temas consecuentes más adelante, ¿ya? Entonces, es muy importante buscar la diferencia, ser diferente, porque así aportamos algo distinto. Continúo con los conceptos. Dice, conjunto de rasgos o características de una persona o cosa que permiten distinguirla de otras en un conjunto. Si yo pusiera a un carismático arequipeño en el universo de los grupos de cualquier índole religiosos que puedan encontrarse en Arequipa, se diría esa persona es carismática, tendría señales, características, tal vez tú sí, mire, no pensemos en nosotros, pensemos ya en forma panorámica, ¿no? Pensemos en cómo se parecerían los hermanitos nuestros del, digamos, del grupo de oración X, el más pequeño. Conjunto de rasgos o características de una persona o cosa que permiten distinguirla de otras en un conjunto. Voy a la idea del cuerpo, el cuerpo humano. Si yo pongo mi mano aquí, ¿no? Mi mano derecha aquí, y pongo mi otra mano izquierda aquí que parecieran ser iguales, pues no son iguales, sino que tienen, inclusive tengo un dedo más grande que el otro, ¿no? Y las líneas de aquí se diferencian. Entonces, inclusive tengo huellas digitales que no se parecen una de otra, inclusive en la misma mano, ¿no? Entonces, pero sin embargo, ¿se dan cuenta que mi mano izquierda está al revés de la derecha? ¿Se han dado cuenta? Mi mano izquierda está al revés, porque si quiere ser igualito de la derecha tendría que ser así. Ahí sí serían igual. Pero sin embargo, Dios me ha hecho así, porque es necesario que con la mano derecha y la izquierda trabaje. Imagine que yo tenga dos manos derechas. Qué difícil sería trabajar en las cosas que tendría que hacer, ¿no? Por algo Dios nos ha hecho hasta las manos diferentes. Mis dos orejas no son iguales. Una la tengo más arriba, la otra más abajo. Si es que se han dado cuenta alguna vez, ¿verdad? Yo soy medio defectuoso. Ni siquiera mis dos orejas son iguales. Pero sin embargo, ambas confluyen en la formación de mi cuerpo y dan armonía a mi cuerpo. Imagínense un cuerpo con dos manos derechas. Sería medio fenómeno. Un cuerpo normal, según lo conocemos nosotros, es así, con las manos distintas. Hablemos de lo que es la identidad personal, ¿ya? ¿Qué conceptos he encontrado cuando he ido a investigar sobre la identidad personal? Dice serie de características, rasgos, informaciones que singularizan o destacan a alguien, ya sea una persona, sociedad, organización, comunidad, entre otros, y que además contribuyen a la confirmación de lo que se es. O sea, estamos hablando que identidad personal es algo que yo tengo o que yo proyecto y que me ayuda a confirmar lo que yo soy. Yo soy un varón, ¿verdad? ¿Cómo se dan cuenta que yo soy un varón? Por mis facciones, porque uso el cabello corto, aunque ahora, claro, es relativo. Uso camisa, uso una casaca que no le caería bien a una mujer, ¿verdad? Tengo la manzana de Adán, ¿no? Yo no sé qué van a hacer los gays con la manzana de Adán. Ese va a ser un problema, ¿verdad? Y con la próstata. Pero en fin, es problema de ellos. Entonces, dice, identidad personal es las características que yo pueda tener y que me hacen singular y que además confirman lo que yo soy, ¿no? El término identidad es empleado para referir a la conciencia de un individuo, o sea, identidad alumbra, señala a la conciencia de uno, ¿no? Que un individuo dispone sobre sí mismo. La identidad es lo que habla de lo que yo pienso de mí mismo y que entonces por ella se diferencia del resto de las personas. O sea, yo me considero una persona única, irrepetible,
una persona muy especial, muy amada por Dios, ¿no? Y por lo tanto yo me diferencio de los demás. Y es más, yo necesito ser diferente de los demás porque si no, no les podría ayudar. Escuché al hermano y agradezco la oración que han hecho por mí, donde dice que me ayude en la tarea que Dios me ha encomendado. Y verdad, la tarea que me ha encomendado a mí es muy distinta a la tarea que te han encomendado a ti, inclusive siendo miembros de la misma renovación de Arequipa. ¿Se dan cuenta? Entonces, tenemos identidad diferente, inclusive dentro de los miembros de la renovación, inclusive dentro de este pequeño grupo en el cual estamos. Entonces, este término de identidad hace referencia a la conciencia mía, ¿no? A lo que un individuo dispone sobre sí mismo y donde encuentra que es diferente a los demás. Identidad es lo que permite que alguien se reconozca a sí mismo, ¿no? ¿Quién soy yo? Yo soy Gustavo Figueroa Camargo, miembro de la corriente de gracia llamada Renovación Carismática Católica, que yo tenía un encuentro personal con Cristo y me ha llamado a desarrollar ciertas tareas dentro de mi ambiente carismático, porque yo soy carismático. O como estamos diciendo últimamente, según el padre Rainero Cantalamessa, somos cristianos renovados, ¿no? Yo soy un cristiano renovado. O sea, yo sé bien quién soy y por lo tanto yo sé muy bien qué voy a hacer o cuál es mi responsabilidad o cuál es mi lugar dentro del cuerpo carismático y por ende dentro del cuerpo de la iglesia. Y yo sé que mi papel, lo que yo desarrollo, lo podrán tratar de desarrollar otras personas, pero Dios me lo encargó a mí y otra persona no la puede desarrollar como yo lo pudiera haber hecho. Eso es lo que yo pienso de mí, ¿verdad? Por eso es que yo no tengo problemas de decir, en esto sí te puedo ayudar y en esto no te puedo ayudar, ¿no? Entonces, la identidad es lo que permite que alguien se reconozca a sí mismo, dice. Y a veces, hay personas pues que no saben ni dónde están parados, ¿no? Hay personas que andan de un movimiento en otro movimiento, probando aquí, probando allá, que no tienen la identidad, que hoy día están con los carismáticos y discúlpeme, mañana están con los catecúmenos, o se pueden ir a X movimiento, ¿no? El que sea. Entonces, es que no hay una identidad, no se conocen, porque si Dios me llamó a mí, Gustavo Figueroa, a la renovación carismática, es porque yo cubro ciertos requisitos que se necesita para formar parte de esta corriente de gracia. Por ejemplo, soy loco, ¿no? Creo en el poder de Dios. Soy una persona dócil a hablar en lenguas. Me puedo caer al suelo fácilmente bajo la unción del Espíritu. O sea, cosa que no lo harían otros. Bien, entonces, espero que me vayan entendiendo lo importante entonces que es tener primero identidad para saber quién es y por lo tanto qué hacer. Un miembro de la Renovación Carismática Católica que está consciente de cuál es el papel tan importante y, digamos, tremendo que tenemos, la responsabilidad que tenemos es tremenda. No estaría pues pensando que porque me peleé con la fulanita o el sultanito yo me voy y ya está y lo dejo todo ahí como está, ¿no? O me desaparezco, porque Dios me va a tomar cuentas a mí. Si todos supieran eso, otro gallo cantaría. No estaríamos rogando a personas para que estén, digamos, prestando un servicio por un año por lo menos, ¿no? No estaríamos en eso. Entonces, hay que preocuparnos digamos, sembrar, cultivar la identidad dentro de los miembros de la renovación carismática católica. Es muy importante. Yo sé que esto de la renovación carismática es para toda la iglesia, pero a los que son miembros de esta corriente de gracia, ¿no? A los que vamos a ser los iniciadores, porque nosotros somos los iniciadores, ¿eh? Así como Patti Gallagher es considerada como la pionera de la renovación carismática en la Iglesia Católica, nosotros vamos a ser los pioneros en la expansión de nuestra corriente de gracia dentro de la Iglesia Católica. Entonces,
las cosas son muy distintas. Hay una grave responsabilidad en nosotros. Si las personas supieran esto, ¿no? ¿Qué ha pasado con la renovación, pienso yo? La renovación, al menos en Arequipa, tal vez se haya podido convertir, ahora que está de moda, en un gran hospital donde están recurriendo muchos enfermos. O sea, la renovación se ha hecho famosa por la sanación, porque ahí te sanan, te hacen milagros, y la gente viene como que fuese al hospital a ser sanada, a recibir, a recibir, a recibir, y nada más. Y es cierto, esta es una obra de misericordia que debemos hacerla y debemos hacerla de forma gratuita y debemos hacerla y seguir haciéndola. Pero sin embargo, también no por eso debemos descuidar una otra faceta que es esta, la de seguir llamando, consiguiendo piedras vivas que sigan sosteniendo esta corriente, ¿no? Si solamente vamos a estar albergando enfermos que cuando se sanen se van a ir, pues indudablemente que no va a haber un progreso. Entonces, necesitamos gente identificada con este trabajo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Entonces, por lo general, la gente va al grupo de oración para recibir y como no está identificada, se va, porque se le pide algo y se van, y no se quedan. Y aunque sea cierto de que el grupo de oración es como un río en el cual el agua fluye, o sea, pasa. Sin embargo, yo pienso que entre toda esa agua que pasa, debe quedar algo, porque si no queda, ¿quién nos va a ayudar a nosotros? ¿Quién nos va a ayudar a nosotros? Por eso que nos quejamos. No hay líderes, hermano. Y la típica, ¿no? La enseñanza de todos los grupos de oración cuando voy y me piden, ¿cuál es la enseñanza, hermano, que tengo que dar? La falta de compromiso, hermano, me dicen. La falta de compromiso. Hable usted sobre la falta de compromiso porque los hermanos no responden. Porque más les gustan estar en tal actividad, en tal grupo que aquí. Y entonces dando vueltas, no es la falta de compromiso, es la falta de identidad, mejor dicho, para ser más específicos. Ahora, para tener identidad, necesitamos tener la famosa memoria de la cual ya les he hablado anteriormente. Tenemos conciencia de la identidad porque tenemos memoria. ¿Eso qué quiere decir? Yo sé quién soy porque a mí me han dicho quién soy yo. ¿Se dan cuenta? Yo tengo padres espirituales, gente que usted no conoce, que me han predicado a mí alguna vez y que me han dicho, tú eres tal, el hijo amado de Dios, sí, te ha perdonado los pecados, pero te llama para esto, para esto, para esto y para aquello. ¿No? O sea, yo tengo memoria, tengo una historia que me han contado personas que me han precedido a mí. Y por lo tanto, ellas han ido formando esta identidad que yo puedo tener ahora. Y yo soy carismático, hermano, no porque estoy inscrito en algún padrón, sino soy carismático porque estoy convencido de eso, plenamente convencido por lo que yo estoy creyendo de mí, ¿no? No necesito que nadie me lo reconozca, yo digo que soy y sé para dónde debo disparar. Entonces, anote eso, tenemos conciencia de la identidad porque tenemos memoria, o sea, porque nos han dado un chip, nos han dado una información que la tenemos que ir, digamos, desarrollando, ¿no? Digiriendo al transcurso de nuestra vida. Sin la memoria sería imposible nuestro propio reconocimiento. Entonces, ahí veo una falla en los líderes de la renovación. Tal vez ha habido una debilidad y porque tal vez a su vez los líderes no hayan recibido eso. Entonces, si vamos así, tal vez llegaremos al culpable, pero no vamos a ver culpables ahora, ¿no? Sino que vamos a ver de que no hay una transmisión, ¿me entiende? El líder, no sé qué está haciendo ahora, de repente solamente dirigiendo el grupo, de repente solamente está transmitiendo normas, ¿no? Está trabajando como negro porque a nadie le gusta trabajar en el grupo de oración, digamos, el responsable, ¿no? Pero también en función del responsable del grupo de oración, contarles pues la historia de quiénes somos nosotros. ¿Quién fue Elena Guerra? ¿Quién fue León XIII? ¿Quién fue Juan XXIII? ¿Qué pasó entre el cardenal Suenens, ¿no?
y el cardenal Ruffini. ¿Qué han dicho los papas de nosotros? ¿Qué es lo que está pensando este papa de la renovación actualmente? O sea, eso es lo que tenemos que transmitir. Hay líderes que yo conozco y que no están en responsabilidad ahorita, no están, que me decían, hermano, y yo le digo, hermano, ¿y ustedes qué hacen en su grupo de oración? Ay, hermanito, como no tenemos ministerio de enseñanza, yo funcioné el Señor, así no tienen, qué raro, debería haber. Como no tenemos ministerio de enseñanza, lo que hacemos es coger el evangelio del día y meditarlo. Y después rezamos el rosario. Eso me olía a mí como a rellenar el momento, ¿no? Y hacer lo que estuviese más al alcance de la mano porque ellos no tenían la iniciativa de qué cosa tenían que hacer. O sea, no tenían visión de cómo dirigir un grupo de oración, ¿no? Yo creo que una persona que está bien identificada con la renovación carismática se da cuenta de que tiempo nos va a faltar para poder desarrollar nuestro trabajo y que inclusive va a quedar inconcluso. Por eso es que tenemos que formar nuevos líderes, como vamos a hablar en el tema ya penúltimo, creo yo, de su lista. Entonces, hay personas que no tienen una idea clara de quiénes son y qué es lo que tienen que hacer acá, ¿no? El líder carismático no solamente tiene que dirigir un grupo y transmitir órdenes, sino también tiene que transmitir la identidad, tiene que transmitir la espiritualidad nuestra. Entonces, eso quiere decir que el responsable del grupo de oración tiene que ser adoctrinado, discipulado por el coordinador zonal. Y los coordinadores zonales tienen que ser discipulados por su jefe inmediato, que es la coordinadora diocesana. Y los coordinadores diocesanos tienen que ser discipulados por quién, por de repente los inmediatos son los líderes a nivel nacional, ¿no? Y los líderes a nivel nacional, ¿por quiénes deben estar dirigidos? ¿Alguien sabe? ¿Por quiénes? Tal vez se dé la misma realidad de los obispos. ¿Saben ustedes de quién dependen los obispos? ¿De los cardenales? No, dependen directamente del Papa. Del Papa. O sea, la jerarquía en la iglesia es diáconos. No hay seminaristas, ¿eh? Diáconos, sacerdotes. En suma, son las extensiones del obispo, de los obispos nos pasamos al Papa. ¿Y dónde están los cardenales y los otros? Son cargos que hay, pero la línea jerárquica es esta. Yo digo, y los líderes nacionales tienen que beber de la misma fuente del Papa. Entonces, me parece que hay un corte en la transmisión de lo que se debe hacer. Le vuelvo a decir, no busquemos culpables. Lo importante es saber que es lo que tenemos y hay que tratar de solucionarlo. No hay memoria de quiénes somos. No hay memoria, ¿no? Es necesario desarrollar el concepto de identidad, el cual, según términos del mundo, se adquiere en la infancia. ¿Cuándo un niño desarrolla su personalidad, hermanos? Dice que entre los primeros 3 años de vida, ¿no? Los primeros años de vida ya se le va formando el carácter a esa criatura, sea hombre o mujer, ¿no? Entonces, el concepto de identidad se va desarrollando desde la infancia, digamos, se cimienta en la infancia, se adquiere en la infancia cuando poco a poco el niño aprende a distinguir entre la idea del yo y los demás. O sea, acá nos da una idea este concepto mundano, ¿no? De que lo que deberíamos hacer con los hermanitos recién convertidos, los que están en los grupos de oración, es enseñarles a decir que son distintos de los demás. Ay, pero hermanitos, todos somos católicos. Cierto, todos somos católicos, pero no somos iguales. Yo no digo que seamos mejores, ¿eh? Estoy hablando que somos distintos. ¿Para qué? Para que se dé la idea del cuerpo y se echen a andar los engranajes, porque un engranaje mueve al otro. Entonces, formarles la conciencia a los hermanos pequeños de la renovación de que ellos son parte de piedras vivas que sostienen a otros. Porque si no, nunca van a asumir una responsabilidad. Entonces, dice que el desarrollo del concepto de identidad se empieza desde la infancia, cuando el niño aprende a distinguir entre la idea del yo, de quién es, y la de los demás, ¿no? Y cuando se consolida la noción del yo,
Cuando una persona sabe quién es, la persona ya puede empezar a comprender quién es, comienza ya a asumir su responsabilidad y su papel. Un carismático, hermanos, tiene una responsabilidad distinta de un catecúmeno, de un focolar, de un... ¿Cómo? ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque no por gusto nos llamamos distintos. Y del nombre voy a hablar más abajo, ¿eh? Del nombre. ¿Para qué entonces? Ahora, dígame, entre las congregaciones religiosas, franciscanos, dominicos, salesianos, etcétera, las congregaciones que usted conoce, las grandes, jesuitas, ¿para qué tienen nombres distintos ellos? Dígame. Si todos son, digamos, religiosos, sacerdotes del Señor, de la Iglesia Católica, o sea, no tendría ningún motivo el que se llamen la congregación de los dominicos, la congregación de los capuchinos, la congregación de los no sé qué, ¿no? De los mercedarios. ¿Para qué? Es que es necesario que tengan un nombre porque tienen diferentes, digamos, funciones. Por ejemplo, los dominicos son dominicos OP. ¿Saben lo que significa OP? Orden de predicadores. Porque su fundador, aparte de que hacía todo lo que tenía que hacer como cualquier católico bueno, pues era un excelente predicador, ¿no? Los jesuitas, ¿por qué se caracterizan los jesuitas? Porque los jesuitas defienden al Papa, quien esté en el papado, los jesuitas le han jurado fidelidad hasta la muerte. Digamos, son características que no las tienen otras congregaciones. Y entonces nosotros, como carismáticos, mal dicho, como cristianos renovados, somos distintos porque si fuésemos iguales, ¿qué estamos haciendo aquí? Mejor nos vamos con ellos, con quien sea, con quien sea. Bien, entonces es necesario desarrollar eso y se desarrolla desde la infancia. Hemos dado en nuestros grupos de oración temas muy bonitos sobre el amor de Dios, pero no directos, ¿no? Entonces, cuando uno consolida su yo y comprende quién es, comienza a asumir su papel. Yo soy carismático. Yo soy el patito feo de la renovación, de la iglesia, mejor dicho, ¿no? Cuidado con que lo repitan esto fuera, porque puede ser malentendido, pero a veces nos sentimos como eso, ¿no? Como los que estamos sobrando. Tú eres ese. Tú eres el que limpia baños. Tú eres el que hace aquello. Tú eres ese. Y a mucha honra, por si acaso. Sigamos. Entonces, es importante que el niño sea enseñado desde temprana edad en lo que es y quién es. ¿Saben ustedes que según la Biblia o la tradición del pueblo de Israel, el padre tenía que enseñar el oficio al hijo? Y si el padre era panadero, el hijo iba a resultar siendo también panadero. Era panadero. La profesión era heredada. ¿No ocurre lo mismo con Jesucristo? José era carpintero y Jesús también es conocido como tal. El hijo del carpintero. La identidad es fundamento. Y cuando nosotros descuidamos la identidad por otras cosas, o damos otras cosas primero que la identidad, esto se desvirtúa. Me he dado cuenta que he encontrado hermanos nuevos, por llamarlos de alguna manera, que te dominan pues la divina misericordia, el rosario de la preciosísima sangre de Jesucristo, el rosario de no sé qué, el rosario de no sé tantos, después la coronilla de no sé qué tantos, y te manejan un tipo de oraciones espectaculares, pero cuando yo le digo, y usted como carismático, ¿a qué está llamado? No me sabe dar razón de nada. O sea, me parece que hemos invertido, porque esto de conocer las demás oraciones viene después. Por eso lo he puesto en el tema más abajo todavía, porque hay otro tema que habla de eso. Entonces, lo primero que debe ser una persona cuando entra en la renovación es, si bien es cierto que Dios le ama, que murió por nosotros, que somos pecadores y que nos ha salvado, saber a qué nos ha llamado. Hay un tema que muchas veces se obvia en el seminario Bien el Espíritu de Perú o de Ecuador o de Colombia o de cualquier otro sitio, porque cada país tiene su propio seminario, por si acaso, su propio matiz, su propio esquema. Y es que no se habla mucho de que
estas personas que son siendo evangelizadas, muchas de ellas son llamadas directamente por Dios para quedarse con nosotros. Y otros para irse a extender esta espiritualidad por otros sitios. Alguna vez me llegaron a decir a mí, la renovación ha sido puesta en la iglesia para surtir de católicos a toda la iglesia. O sea que éramos como una compuerta que dejaba pasar, ¿no? Alimentaba a los católicos y los disparaba para otros movimientos. Pero ¿y nosotros? Podemos morir de inanición, o sea, por cansancio, por falta de gente nosotros. Es necesario preguntarnos si nuestra propia conciencia de sí mismo está clara. Me gustaría preguntarle, por ejemplo, claro, no lo puedo hacer porque yo no tengo responsabilidad, pero ustedes sí, ir a un grupo de oración y sentarlos por separado, ¿no? Y hablar con los hermanitos y decirle, hermanito, ¿y usted quién es? ¿Y por qué está aquí? Haciendo como un estudio, ¿me entiende? Como un análisis, como una encuesta para ir midiendo qué tanta identidad pueden tener ellos. Pero es que son nuevos, hermano. ¿Y cuántos años están? Ya van 4 años. Hermano, con 3 años Jesucristo, ¿no? Hizo lo necesario con los apóstoles. 3 o 4 años, no me acuerdo. Entonces hay que ver si nuestra conciencia es clara. Ahorita, hermanos, no es importante aprender tal o cual oración. Lo importante es saber si son cristianos renovados o no. Es necesario que les quede bien claro. Un niño al cual no se le define quién es desde niño, puede resultar diciendo de joven, quiero ser mujer. Es lo que está pasando ahora, para darles un ejemplo claro. ¿Qué ocurre cuando una persona no se le desarrolla su identidad desde niño? ¿No? ¿Qué ocurre? Ocurre lo que estamos viendo ahorita. Personas que se creen árboles hoy día y se creen pájaros mañana y pasado mañana se creen hombres siendo mujeres y se creen mujeres siendo hombres. O sea, no tienen ninguna identidad, no tienen claras las cosas. Entonces, ¿tendremos la identidad clara nosotros en la renovación? O por lo menos la vamos descubriendo, construyendo. ¿Qué interés tienen, hermanos, los hermanos de la renovación cuando se les dice, el día de hoy tenemos 2 eventos grandes? El primer evento en tal local, en el lado norte de Arequipa, donde vamos a hablar sobre la identidad, fines y propósitos y trabajo de la renovación carismática. Y en el lado sur tenemos un gran congreso sobre sanación. Ustedes saben muy bien, hermanos, cuál evento se llena, ¿verdad? Sí, ustedes saben cuál evento. Es que están enfermos, hermano, todavía decimos eso. Claramente podemos nosotros determinar qué tan identificados están las personas que nos frecuentan con lo que tenemos que hacer nosotros, ¿no? O sea, ¿qué estoy diciendo? Es que tenemos que proveernos de gente que sigan trabajando bajo las órdenes del Papa, lógicamente, en lo que Dios está queriendo para la iglesia. Si no, no lo vamos a poder hacer. No le estoy diciendo que los catecúmenos, teniendo 4 millones de miembros a nivel mundial, es una cifra aproximada porque lo leí ahí en un artículo, hacen lo que hacen y nosotros teniendo 100 millones, 120 millones de miembros, no se nos nota esa influencia en la Iglesia Católica. Sigamos. El núcleo de identidad personal es la respuesta ante la pregunta ¿quién soy? ¿No? La esencia. Si hay personas por ahí en la renovación que se andan preguntando ¿quién soy yo? ¿No? Ya son personas en las cuales sí podemos encontrar un germen, una semilla. Pero si no hay de ese tipo de personas, vamos mal. O sea, el núcleo de la identidad, ¿no? Es la respuesta ante la pregunta de ¿quién soy yo? Personas que andan diciendo ¿y para qué estoy yo aquí? ¿No? Y por otro lado, constituye la base, la identidad personal sobre la cual descansa todo nuestro modo de ser. Ah, por eso es que algunos grupos se parecen grupitos X. No parecen grupos carismáticos, parecen grupos X, ¿no? Que más parecen de otra tendencia dentro de la Iglesia Católica, lógicamente, que carismático.
Pero lo importante es que sigan al Señor Jesucristo. Sí, hermano. Pero también es nuestra responsabilidad dotar de más gente como nosotros a la iglesia. Porque si no, no vamos a hacer el trabajo que estamos destinados a hacer. Entonces, el núcleo de la identidad personal es la respuesta a quién soy, a la pregunta. Y esto constituye base sobre la cual descansa nuestra manera de actuar, nuestro pensamiento, nuestra conducta. O sea, todo aquello que captamos como fruto o producto de nuestro yo. Aquí, en lo que estuve revisando, hay un riesgo. Hay que tener, anoten ahí, cuidado con los aspectos periféricos. Hay cosas que creemos nosotros van a cimentar nuestra identidad, pero son, digamos, aspectos secundarios, no primarios. O sea, cuidado con los aspectos periféricos, porque estamos hablando de núcleo, ¿verdad? El centro. En el centro está lo más importante. Lo que está alrededor es secundario, periférico, pero no esencial. Es conveniente detenernos en algunos aspectos periféricos que suelen considerarse como integrantes de la propia identidad y que en algunas ocasiones ocupan un lugar preponderante en la vida de la persona, como si fueran el más íntimo núcleo de su propia identidad. Cuidado, ¿verdad? Entonces, no piensen, algunos creen, a ver, te pongo un ejemplo. La vez pasada les hablé de las viejas cucufatas, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Para no salir del ejemplo, me quedo con ese, porque si no va a haber susceptibilidades que van a ser heridas, así que no quiero eso. Las viejas cucufatas. Yo les he demostrado con pruebas de que no por estar dentro de la iglesia física, no por tener un rosario en la mano, no por estar cuchicheando ahí en el templo, dando la impresión de que están orando y de que son amigas del Padre, muy frecuentes de la parroquia, son cristianos. No es por eso, al cristiano se le nota por otra cosa. ¿Me entiende? ¿Ya? Entonces, a eso se refiere con los aspectos periféricos. Estar rezando el rosario es muy importante. Estar ayudando al sacerdote también muy importante. Estar en la iglesia física también es importante porque damos testimonio, pero lo esencial está más allá todavía. Y hermano, ¿cuál será lo más esencial? Interésese, porque de repente usted está en la periferia y no está en el núcleo. Por ejemplo, algún aspecto periférico, el estatus en el mundo. Por ejemplo, en el mundo, ¿no? Lo que dice de un hombre no es lo que es su parentesco, su título, su riqueza, el estatus, ¿no? Piensan que eso es lo que les da el prestigio. Por ejemplo, se ve, ¿no? Llega el doctor Periquito de los Palotes, y dicen, ay, el señor doctor ya está aquí, pase usted, doctor, ¿verdad? Dicen, siéntese aquí, y es un ladrón y un corrupto de primera. Entonces, no es el estatus lo que da tu identidad, ni tampoco las funciones, segundo punto, no es el estatus ni las funciones, porque en funciones que encontramos, tu ocupación, tu cargo, ¿no? Oh, sí, él está por encima, él sí es. No, no es. No es. Tampoco determinan tu identidad o hablan de lo que tú eres, tus ideas, principios y valores. Tampoco. Inclusive son cosas que nos parecerían, pero no lo son. Ni siquiera tus rasgos psicológicos. Ni siquiera. Oiga, yo creo que soy una persona que quiero seguir a Jesucristo, pero mi genio, que todos lo conocen, no sé si ustedes ya me han saboreado alguna vez, diría lo contrario. O sea, mis reacciones psicológicas dirían, este no es cristiano. Pero yo digo, sí lo soy, yo me arrepiento después de que doy explicaciones de todo eso, ¿verdad? Entonces, tampoco son los rasgos psicológicos los que dicen quiénes somos, ¿no? Pueden ser periféricos, pero no esenciales. Y hay un problema de vivir en la periferia. Vivir en la periferia sin descubrir ese núcleo de identidad personal significa existir de manera inauténtica, o sea, de estar equivocado, de estar mintiendo.
de vivir alienados o separados de la raíz más propia de nuestro ser. Papa Francisco, bien claro, y usted ya lo aprendió. Yo les pregunto, ¿una persona que va a misa es un cristiano completo? No. ¿Un cristiano que solo va a misa, perdón, es un cristiano completo? No. No. Él mismo ha dicho, un cristiano que solamente se conforma con ir a misa los domingos no es un cristiano completo, es un cristiano mediocre. Revise, por favor, porque si yo me atrevo a decir esto es porque lo he leído y estoy bien enterado de todo esto. Un cristiano completo, ¿quién es? El que va a misa y el que sale a trabajar después de misa. ¿A trabajar a dónde? En la obra de Dios, pues. Ese es el cristiano. Mejor dicho, y al hablar de completo estoy diciendo incompleto, y términos medios no hay en la presencia de Dios. O sea, ya podríamos estar diciendo que esa persona está como que diciendo más que no es cristiano que diciendo que sí lo es. ¿Cuánta gente piensa que con solo ir a misa los domingos está cumpliendo la voluntad de Dios? Y usted y yo nos hemos ya, digamos, hemos aceptado que si yo voy a misa el domingo y realmente participo de esa misa, yo me siento cuestionado, empujado a salir de esa puerta del templo e ir a trabajar por lo que Dios me está pidiendo, por la obra, por el reino. Pero ¿cuánta gente solamente va a misa el domingo y luego el resto de la semana no parece cristiano? ¿Se dan cuenta? Entonces repito esto, vivir en las cosas periféricas sin descubrir el núcleo esencial, el núcleo que es la identidad personal, significa existir de manera inauténtica, o sea, falsa, separado de la raíz más propia de nuestro ser. Dios no solamente nos ha llamado a conocerle a Él, sino también a servir. Este es el resumen que hace San Ignacio Loyola, ¿no? Dios no nos llama solamente a conocerlo, sino a servir, porque el que conoce a Dios tiene que servir, porque es lo que hizo Jesucristo. Si tú conoces a Jesucristo, ¿no? Sabrás que Él vino a servir y no ser servido. Existe el peligro que la persona se quede en esa esfera periférica. O sea, vamos tomando el ejemplo de la misa el domingo y es un ejemplo bastante delicado que puede ser inclusive malentendido, manipulado, tergiversado, pero como estoy en un grupo cerrado, ¿no? Entonces de aquí pienso que si hay alguna duda se va a aclarar aquí. Voy a seguir tomando el ejemplo de la misa. ¿Cuánta gente está viviendo de una manera inadecuada su realidad de cristiano? Creyendo que cristiano es el que va a misa el domingo. Cristiano es el que va a misa el domingo y trabaja por la obra, hermanos. Ya no es como antes se creía. Ahora está bien claro esto. Cristiano es el que va a misa y después de misa, los 7 días de la semana, trabaja por la obra de Dios. ¿Está claro eso? Uy, si aplicamos este test, más del 90% de católicos están en la cuerda floja. Existe el peligro que la persona se quede en esa esfera periférica, es decir, con lo que conoce de ella misma por sus logros, ideas, títulos, conocimientos, habilidades, y no descubra la riqueza de su más profunda identidad. ¿No? ¿Cuánto católico trata de vivir su fe según sus propios conocimientos, no sabiendo que todo es gracia? ¿Cuántos católicos creen todavía que rezando 20 rosarios a la Virgen de no sé qué tantos consiguen el milagro? ¿Cuántos creen que yendo a tal santuario ya tienen el milagro asegurado o construyéndose sus alacitas, sus calacitas, no sé cómo les llaman a esas brujerías? Van a conseguir el carro, la casa, cuando sabemos nosotros que todo es por gracia, todo es por favor, todo es por regalo de Dios. A eso me refiero. Existe el peligro que la persona se quede en la esfera periférica, y en la esfera periférica solamente se conocen las cosas por nuestra propia fuerza,
¿no? Por mí mismo, y mi conocimiento es bastante limitado. En una palabra, viviendo de una imagen propia, no auténtica. O sea, las personas que están en la periferia se hacen una imagen equivocada de sí mismos, ¿no? Como los que van a misa el domingo, me quedo con el ejemplo. Ellos dicen que son cristianos, pero por los frutos se les conocerá. ¿Verdad que sí? Imagínate, van a misa el domingo y son personas totalmente injustas. ¿Usted cree que el presidente de la República, sea quien sea, por ir al Te Deum del 28 de julio, ya es un cristiano católico? No. La misma historia lo ha enseñado. Son ladrones, corruptos, asesinos. Vaya usted a saber lo que dicen de ellos. Y ya se les ha comprobado mucho tanto, ¿no? Otro tanto de lo que son en realidad. Cuidado con la periferia y no estar en la esencia. Por ejemplo, los carismáticos, ¿no? ¿Usted cree que el carismático con alabar es suficiente? ¿Usted cree que el carismático con hablar lenguas es suficiente? Las lenguas, la alabanza, No, yo no diría, es esas cosas suficiente. están en la periferia. Y Reiniero Cantalamessa precisamente nos va a presentar el núcleo en un ratito más adelante. Entonces, cuidado, ¿verdad? Muchas personas viven su vida con una imagen que ellos mismos se han formado pensando que son buenos o que están en lo correcto, ¿no? O con lo que los demás dicen de ella. Ay, es que los demás dicen que soy bueno. Tú no eres bueno. Si tú conocieras tu raíz, eres pecador. Pero es que todos dicen que soy bueno y yo también me lo creo. Bueno, sigue viviendo como quieras. Había una santita, San Vicente, San Vicenta María, San Vicenta María López y Vicuña. ¿Quién será pues esta santa? Porque tenemos full santos en la iglesia. Es una fundadora de una congregación de las religiosas de María Inmaculada, santa al fin y al cabo. Y a lo que te interesa a ti es que sea santa. Esta santa reconocía que el trabajo de conocimiento personal dura toda la vida y además es una gracia que hay que pedir al Señor. O sea, que algo que los carismáticos deben tener en su oración diaria no es solamente que el Señor nos diga que nos va a sanar, que nos haga mejores ministros de alabanza y adoración, sino sobre todo hay que pedir la gracia de tener una identidad, ¿no? Particular dentro de la Iglesia Católica para hacer un trabajo. Si viniese el obispo y nos dijesen a nosotros, ¿y ustedes para qué son buenos? ¿Sabrían decirle para qué Dios nos ha llamado como carismáticos o como cristianos renovados? Entonces, esta santita decía eso, ¿no? No pido gracia con más empeño que esta, mi propio conocimiento. O sea, pido a Dios que me ilumine para conocerme a mí mismo, decía esta santa. Pido esta gracia. Terminemos con una frasecita muy interesante. No te compares con nadie. Ten la cabeza bien alta y recuerda, no eres mejor ni peor, simplemente eres tú y eso nadie lo puede superar. Te repito este pensamiento. No te compares con nadie, ten la cabeza bien alta y recuerda, no eres ni mejor ni peor, simplemente eres tú y eso nadie lo puede superar. O sea, tú eres único. De estas 2, 4, 6, digamos 12, 15 personas que puede haber aquí, a su vez, cada una de estas personas que me escuchan son únicos. A su vez, ustedes tienen también un papel muy importante dentro de este grupo, porque este grupo también es un pequeño cuerpo. O sea, usted también es una persona particular dentro de este grupo, ¿no? ¿Usted sabe para qué está aquí? ¿Por qué Dios lo tiene aquí? ¿Acaso todos ustedes son iguales? No por ser coordinadores zonales, si es que los hubiese acá, todos son iguales. No todos son iguales. Son diferentes. Hablemos ahora sobre el nombre que determina la identidad.
¿Ya? ¿Para qué nos hemos llamado renovación carismática? Yo digo al final. Porque al final el nombre va a ser nuestro juez, ¿eh? Se lo voy a demostrar, ¿ya? El nombre determina la identidad. Por ejemplo, ante la creación de un grupo, nos encontramos, entre otros aspectos, a tener en cuenta la importancia o la importante decisión de bautizarlo a ese grupo, ¿verdad? Con un nombre. Y eso se da dentro de la renovación carismática. Nace un grupito y dicen, ¿cómo se van a llamar, hermanitos? Y se dan cuenta que no sé cuántos grupos hay aquí. Digamos en Arequipa que haya 70 grupos de oración. Ninguno tiene el mismo nombre que el otro, ¿verdad? Ninguno, ninguno. Es una tarea muy bonita poner el nombre al grupo y atrayente, pero no exenta de dificultad. Pero ¿cuál es la dificultad? Dirán ustedes, ¿no? Ya que requiere bastante de oración y discernimiento, porque tal y como vamos a compartir a continuación, el nombre es un aspecto de la persona. Subraya ahí, el nombre es un aspecto de la persona, grupo u organización, bastante importante y decisivo que implica todo su ser completo. Ahorita los papás me dirán, pero eso no importa. Sí, porque ahora está la costumbre. ¿Cuál es la costumbre ahora para poner nombres a los hijos? Ah, ya, ese actor es bien guapo, ¿no? No sé, cuando salieron esas novelitas turcas, hasta Fatma Gul le pusieron a sus hijos, porque estaba de moda el nombre, o no sé, el nombre de ese actor, ¿no? Del galán. Y así se ponen los nombres ahora, tirados de los cabellos. Pero el nombre es un aspecto importante de la persona. El nombre habla de la persona. Por ejemplo, yo soy Gustavo, significa bastón de Dios, ¿no? Eso es lo que significa mi nombre, bastón de Dios, para de Dios, inclusive. Como es lógico pensar, lo más importante para un buen discernimiento, por supuesto, nunca será el nivel de originalidad del grupo, por si acaso, ¿eh? Del nombre del grupo, ¿no? Ay, nos vamos a llamar, a ver, un nombre bonito, dicen algunos, nos vamos a llamar las Divinas Misericordias del Santo Rosario y la Santísima Virgen, no sé qué tantos, ¿ya? Porque es un nombre que nadie lo tiene, por lo raro, inclusive por lo impronunciable que este sea. Shema, por ejemplo, ¿no? Algunos dicen Chema, ¿no? Sema. Nunca será por lo atractivo o por el gancho de marketing que pueda verse al nombre, sino lo más importante será que ese nombre esté relacionado con nuestra propia identidad como comunidad y nuestro llamado común de Dios. ¿Y nosotros cómo nos llamamos? Renovación Carismática Católica. Allí están los elementos importantes de nuestra identidad, porque hay bastantes, los voy a mencionar algunos. Bueno, sigamos. Por tanto, ¿por qué es importante la elección del nombre, digamos, en el caso de un grupo, ¿no? O de una persona inclusive. Porque no es solo un nombre, se trata de algo más. Se trata de la identidad y misión que Dios quiera para con ese pueblo. ¿Por qué decimos esto? Nos basamos en observar la importancia que bíblicamente tenía un nombre para las personas. Ya que nosotros somos tan bíblicos, ustedes sabrán que en la Biblia el nombre tiene una importancia de peso. ¿Ya? Por ejemplo, cómo Dios al otorgar o cambiar el nombre de alguien, lo hacía a propósito porque determinaba lo que iba a hacer, ¿no? Cuando Dios cambiaba el nombre a una persona, lo que estaba haciendo era darle una identidad y una misión concreta, una misión concreta, por lo que el nombre para nosotros no es un simple modo práctico de nombrar un grupo, será diferenciarlo del otro, ¿no? Sino que tendrá presente la visión, misión y llamado de Dios que nos propone como pueblo. Nosotros somos diferentes y con un trabajo diferente que los demás. Para entenderlo bien, vamos a ver
sobre el significado bíblico que tiene el nombre, ¿no? Vamos a ver unos ejemplos bíblicos. ¿Cómo decimos que tiene que ver con la misión que iba a tener en la vida la persona esa que le cambiaban el nombre? Por lo tanto, recordemos que el nuevo nombre, cada vez que Dios se lo cambiaba a alguien, tenía que ver con su identidad, su función y su ministerio. Así, vamos primero a Abraham, por ejemplo. Primero se llamaba Abraham y Dios le cambia el nombre por Abraham, que significa padre de las naciones. Sin duda, Dios cumple su llamado, ya que es nuestro padre en la fe, a pesar de lo imposible que podía parecer por su situación. Sarai, su esposa, Dios le da un nuevo nombre que es Sara, que significa princesa porque sería madre de reyes. El mismo nombre de Jesús habla de su misión, encomendada por Dios, ya que significa Yahvé salva. Sabemos que es el mismo Dios quien pide a María que este sea su nombre. O sea, el nombre tiene importancia para Dios. Por eso tengan mucho cuidado con lo que quieran poner a sus hijos, porque total, lo que le han puesto a usted y a mí ya es responsabilidad de nuestros padres. Pero cuidado con lo que le van a poner a sus hijos. Sabemos que es el mismo Dios quien pide a María que este sea el nombre de su hijo, ¿no? Más literalmente imposible. Y cómo no Pedro, por ejemplo. Porque sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cómo le cambia Dios el nombre a Pedro, no? Aquí tenemos el primer papa elegido directamente por Jesús y nombrado literalmente por él. Como vemos, el nombre implica todo el ser de la persona. Todo mi yo habla de esa identidad y misión. Por lo tanto, viendo lo importante que es el nombre, no solamente no podemos llamarnos de cualquier manera y ponernos al azar el nombre, sino que una vez dado, una vez recibido el nuevo nombre de parte de Dios, ya no puedo permanecer igual. Debo actuar conforme al nombre que tengo. No puedo vivir de la misma manera ya. Como pueblo no podemos caminar de la misma manera, ya que Dios nos ha dado una identidad nueva, una nueva misión a la que tenemos que responder con fidelidad. El día que se inauguró el Charis, el padre Rainero Cantalamessa tituló su discurso La renovación carismática, una corriente de gracia para toda la iglesia. Estamos hablando de junio del año 2019. Entonces, comenzó su discurso profundizando en los elementos que constituyen la identidad de la renovación carismática. Pues a su juicio existe confusión. Anote eso. Según el padre Rainero, existe confusión en cuanto a la identidad de la renovación carismática. Y para aclarar esa confusión, analiza los dos elementos básicos que constituyen el nombre. ¿Cuáles son los dos elementos básicos de nuestro nombre? Uno, renovación, y dos, carismática. ¿Ya? Es lo que vamos a analizar en estos 5 minutitos, ¿ya? Renovación carismática. Ese es nuestro nombre, ¿ya? Ese es nuestro nombre. Ahora, sin querer alejarnos de estos dos elementos básicos, en ese mismo discurso, también el padre Rainero hace alusión también a otros elementos, también como por ejemplo estos, ¿no? Que son importantes, pero los dos elementos básicos los vamos a ver al final. Esto de renovación carismática, pero pasemos a otros que encontré en ese discurso. El padre Rainero dice, el cristiano, a diferencia de cualquier otra religión, no comienza diciendo a los hombres lo que deben hacer para salvarse, sino empieza diciendo lo que Dios ha hecho en Cristo para salvarlos. Es la religión de la gracia. Yo decía entonces, ¿el carismático quién es? Ah, ya, el carismático entonces es el que anda diciendo lo que Dios ha hecho por salvarle a esa persona con la cual estoy hablando. Eso es lo que hace el carismático. El cristiano convertido en su lenguaje, en su hablar, encontramos eso, que inclusive no anda diciendo cómo deben salvarse los hombres, sino comienza diciendo lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús para salvarle a él, a la humanidad. El carismático anda diciendo que nuestra religión es una religión de la gracia. Y eso es lo que la renovación carismática debería proclamar en sus enseñanzas, inclusive lo que proclamamos en nuestras canciones, en nuestra forma de orar y todo lo demás, ¿no?
De por sí ya tenemos algo que diga cómo debemos ser nosotros. Otro elemento, luego añade, el Espíritu Santo ha escrito la nueva ley de los corazones, infundiendo en ellos el amor de Dios, ¿verdad? Este amor, nos ha explicado Santo Tomás, es el amor con el cual Dios nos ama y con el que al mismo tiempo hace que nosotros podamos volverlo a amar y amar al prójimo. Dice, es una capacidad nueva de amar. Por eso la vida cristiana debe ser vivida por atracción y no por coacción, por amor, no por temor. Los carismáticos, ¿no? Estamos por amor, no por temor. Estamos por atracción, no por coacción. Eso es lo que vivir como cristiano carismático, como cristiano renovado. Entonces aquí encontramos otro elemento propio del ambiente en que vivimos, nuestra fe. Estamos aquí no porque estamos obligados, sino porque nos sentimos atraídos por Jesús, deslumbrados, enamorados de Dios, y por eso es que nosotros le alabamos, declaramos que lo importante que es, ¿no? Otro elemento. Gracias al bautismo que nos ha injertado en Cristo, decía el padre Rainero, hemos sido hechos hijos de Dios. Y luego añade, la vida nueva es una vida en el señorío de Cristo. Y después se pregunta el mismo sacerdote, el mismo padre, ¿qué hay de especial en la proclamación de Jesús como Señor que la hace tan distinta y determinante? Que con ella no se hace solo una profesión de fe, sino una decisión personal, dice él. Quien la pronuncia decide el sentido de su vida, libremente decide el sentido de su vida. Es como si dijera, tú eres mi Señor, yo me someto a ti, yo te reconozco libremente como mi Salvador, mi cabeza, mi maestro, aquel que tiene todos los derechos sobre mí, ¿no? Al cual le cedes con alegría las riendas de su vida. Entonces otro elemento importante en la identidad carismática es que el carismático debe andar reconociendo que Jesús es Señor y en las cosas de su vida diaria, cuidado que Jesucristo solamente sea el Señor de sus vidas durante el momento de la oración. Eso tiene que ser en todo. Y también otro elemento que encontré afirma, ¿no? Creo que la renovación carismática, dice, puede ser, y en parte ha sido, de gran ayuda para hacer pasar a las grandes verdades de la fe desde lo pensado a lo vivido. Allá, el carismático no solamente lee la Biblia, sino que la pone en práctica. Esa es parte de nuestra identidad, ¿verdad? O sea, dice, él hace pasar de los libros de teología a la experiencia de los creyentes. Entonces, ¿qué cosa es el carismático? Estudia mucho, pero también practica lo que está conociendo. Esos son otros elementos, pero vamos a los dos elementos que nos interesan, renovación y carismática. Empecemos por lo que es renovación. ¿Por qué renovación es un elemento importante dentro de nuestra identidad? Porque somos un grupo que debemos estar abiertos a la renovación. Imagínense, ¿sabe a qué ha llegado la renovación carismática? A querer seguir siendo lo mismo de siempre. ¿Por qué creen que hay algunas personas que no han aceptado con mucha gracia la creación del Charis? Porque hay algún sector dentro de la renovación que seguramente no estará de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque es una renovación que no se renueva. Si nosotros nos llamamos renovación y queremos instaurar, queremos hacer un patrón, una ley, un código para seguir viviéndolo año tras año, tras año, tras año, tras año, no somos renovación. O diríamos renovación del pasado, ¿verdad? Renovación del pasado, pero renovación es algo, un aspecto que habla de ser una corriente, la corriente de gracia que fluye y fluye, es una cosa que va fluyendo, renovándose. La renovación carismática necesita renovarse ella misma, dice Rainero Cantalamessa. Algunos piensan que la renovación de 1967 tiene que ser igual a la que estamos viviendo ahora. No es igual. Tenemos la inspiración del año 1967, pero no tenemos que ser exactamente igual. Vivimos tiempos distintos, tiempos mejores, pienso yo, y más difíciles. Entonces decía, corriente de gracia, que necesita renovarse ella misma, y a esto quiere contribuir la creación del Charis. Ah, para eso existe el Charis, para renovar la renovación. Dice Orígenes,
en el siglo III, decía el padre Reiniero. No pienses que basta ser renovado una sola vez, hay que renovarse, hay que renovar la misma novedad. O sea, la renovación carismática tiene que renovarse a sí misma. Voy a poner un ejemplo bien facilito de entender. Las Renovación. canciones, hermanos, las cancioncitas, ¿las hemos renovado o seguimos alabada a nuestro Dios, verdad? Seguimos con las famosas cadenas, ¿no? Que a mí me gustan y yo me las conozco totalmente. Me gustan. Pero hemos incluido un nuevo repertorio de canciones. Estoy tomando un ejemplo simplemente, nada más, ¿no? O sea, no nos hemos renovado en las canciones. Seguimos con las viejas canciones que decimos que son muy buenas. Son muy buenas, pero qué raro que no haya habido nuevos compositores católicos en estos tiempos, ¿no? O sea, no nos hemos renovado en eso. Estamos viviendo lo mismo de antes. Ese es el ejemplo. No hay que asombrarse de ello, ¿no? Es lo que sucede en cada proyecto de Dios en el momento en que se pone en manos del hombre. Tiene que renovarse, porque el hombre tiende a estructurar, tiende a retener lo que ya posee. Un detalle, el hombre tiende a retener lo que ya posee por su misma inseguridad. O sea, esto lo tengo fijo. Dice, más vale pájaro humano que ciento volando, dice así, ¿verdad? O sea, mejor es lo que ya tengo adquirido, lo guardo, lo conservo. Cada ratón alaba su queso rancio. Y nos quedamos con lo mismo y lo mismo y lo mismo y no nos renovamos. Y carismático, ¿no? En primer lugar, es importante decir que carismático debe seguir siendo un adjetivo y no un sustantivo, pero siempre debe hablar algo de lo que somos nosotros. Yo me acuerdo, cuando era muy joven, vino un miembro de la Oficina Nacional, no me acuerdo cómo se llama, era un gordito de anteojos, años, que nos vino a dar unas charlas aquí y nos dijo un tema, nos dio un tema, carismáticos sin carismas. Y eso no era tema de él, sino que lo había sacado de la revista Fuego de Colombia, donde un padre famoso, conocido, de los que creo que era Charlie García o no sé, o John Mario Montoya, no sé quién escribió eso, dice carismáticos sin carisma. Imagínese, ¿usted cree que puede haber un carismático sin carismas? Es algo contraproducente. Pero sin embargo, habría que ver si puedo encontrar, entre comillas, carismáticos sin carismas. Claro, puede ver. Si voy a un grupo de oración y me siento en la parte de atrás, calladito, o los miro a través de un espejo, veo que en esos grupos no fluye los carismas. Por mencionar lo más básico, ¿eh? No fluye la alabanza, no fluye lo que son nuestros elementos secundarios, pero al fin y al cabo que hablan de nosotros también. Entonces, Reiniero Cantalamessa hace alusión a un tema que él también dio anteriormente, donde decía, ¿dónde está la novedad que nos permite hablar de un despertar de los carismas en nuestra época, que estaba ausente antes? Y comienza pues ahí su explicación, que ya debe ser conocida por ustedes seguramente, tienen que buscar, donde habla pues cuál fue la historia, el camino recorrido por los carismas a través de los tiempos de la Iglesia Católica, ¿no? ¿Por qué ahora hay entre comillas, ausencia de los carismas entre los carismáticos? Porque los católicos son carismáticos, ¿no? Entonces, va detallando, ¿no? Y entonces pone que se llama en el tapete de la discusión el tema carismático, ¿no? Entonces, solo queda pasar por la definición de la actuación de los documentos de la vida, ¿no? Y hablar de que debemos ser carismáticos. Y este es el servicio de Charis, dice. O sea, el Charis también va a promover esto de lo carismático. En total, dijo él, continuidad con la renovación carismática católica del pasado. Yo cuando le dije, ¿qué cosa? O sea, ¿hay una renovación carismática católica del pasado? Sí, hermanos. Sí la hay. Son aquellos que están
planeando vivir, como dicen, antes del concilio y después del concilio, ¿verdad? Están planeando vivir antes del Papa Francisco y después del Papa Francisco. Aquí va a haber dos grupos, ¿eh? Los que van a estar viviendo antes del Papa Francisco y después del Papa Francisco. Porque ¿qué ocurre con el Papa Francisco? El Papa Francisco es el punto de quiebre, donde ya se desbordó la copa, donde ya más no puede ser más evidente que el papel de la renovación o de la espiritualidad de Pentecostés o del renovar del Espíritu Santo juega un papel importantísimo en la última parte de la historia de la Iglesia. ¿Qué tan importante es lo que, y valioso lo que nosotros hemos tenido guardado, que el mismo Papa ha tenido que tomar la dirección de todo esto para llevarlo a la Iglesia? ¿Alguno de ustedes ha reflexionado sobre este tremendo hecho histórico? Ya les he venido hablando en los temas anteriores. Es el mismo Papa del cual nace esta idea. Es el mismo Papa, o sea, más directo no puede ser, o sea, ya se ha tenido que hablar de otras cosas, ¿no? Permítame, voy a traer mi cable porque ya me estoy quedando sin batería. Espérenme, por favor, y termino con 2 minutos porque si no, no acabo el tema. Por favor, espérenme. Entonces, mientras voy conectándome a la corriente eléctrica, voy terminando la idea, porque ahorita no les estoy leyendo todo el discurso, pero usted lo puede conseguir, el discurso del padre Reiniero, en la página de Charis, ¿no? Charis.com, ahí aparecen en las actividades este discurso, ¿ya? Entonces, con esto termino el tema. Van a haber personas que van a querer seguir viviendo la renovación como cuando la conocieron. Pero la renovación carismática ya cambió. Así no lo quieran reconocer algunos. Va a ser lastimoso, pero tarde lo van a reconocer algunos. Y ya cambió. ¿Por qué? Porque el mismo Papa está dirigiendo esta renovación carismática. Por eso encuentran en ese discurso, y es más, cuando el Papa Francisco interviene en ese mismo evento, les dice, les doy las gracias a Licres y le doy las gracias a la fraternidad de comunidades carismáticas católicas por la labor que han desarrollado hasta el día de hoy. O sea, ¿no? ¿Me entiende? O sea, hasta aquí llegaron cada uno por su lado. Ahora van a estar juntos y yo lo voy a dirigir. O sea, ¿qué es lo que se trae entre manos Dios? Debe ser una bola tremenda. O sea, es una cosa, esta es una bomba de tiempo, hermanos, la renovación carismática. Que si no es orientada correctamente, no va a surtir el efecto que Dios le está mostrando al Papa Francisco. Por eso es que tenemos que ser muy cuidadosos de cómo recibimos lo que estamos escuchando y aplicar el discernimiento adecuado para saber si esto realmente es de Dios o no. Porque al último usted va a determinar si esto que les estoy compartiendo a ustedes es de Dios o no es de Dios, sirve o no sirve. Y según su dictamen, yo voy a quedar igual, ¿eh? O sea, igual amigos de ustedes, me acepten o no me acepten, igualito vamos a quedar. Pero responsabilidad suya será si lo acepta como verdadero o como falso. Esto no es un juego. Lástima o una gracia que a usted le haya tocado vivir estos tiempos, ¿no? Como el COVID también, por ejemplo, ¿no? Nosotros no hemos escogido, somos una generación que estamos viviendo el COVID-19. Usted está viviendo la generación en la cual la renovación ya pasa a una edad más madura, más adulta, donde va a impactar a la Iglesia Católica en general. Y les voy dando unas noticias frescas. Ya el término carismático, ha invadido a la Iglesia. Si usted va navegando en Internet, va encontrando carta carismática de los hermanos salesianos, perfil carismático del grupo de no sé qué tantos. Son grupos pues que no tienen que ver nada con nuestro movimiento, pero ellos ya están hablando de eso.
Entonces son tiempos grandes pero difíciles, donde ya debemos tener una identidad más ampliada de la que podamos tener ahorita. Vayamos más a lo esencial para tener un buen colchón sobre el cual descansar. Dos cosas importantes que forman nuestra identidad, las más importantes, hay otras, que somos un grupo que tenemos una mentalidad de estar constantemente renovados. Y segundo, tenemos bien claro que lo carismático debe volver a tener un apogeo en la Iglesia Católica. Lo carismático, no estoy hablando de los carismas de 1 Corintios, porque eso está dentro de lo carismático. No sé si se entienda bien esto, ¿no? Pero no estamos hablando que todos van a hablar en lenguas. Estamos hablando que todos van a recibir el bautismo en el Espíritu Santo y que algunos danzarán, otros hablarán en lenguas, otros profetizarán, ¿no? Otros tendrán visiones, lo mismo que dice Joel, el profeta Joel. Bien, hermanos, discúlpenme que haberme tomado estos 10 minutos de más o más todavía, pero por la confianza que tengo con ustedes, a veces abuso, pero yo estoy en la obligación, pienso, de transmitirles la idea completa y dejar esta pequeña parte para la próxima semana sería alargar ya demasiado este compartir de 15 temas. Yo creo que al final van a quedar muy, muy exhaustos ustedes, ¿no? Pero muchas gracias por su comprensión y su sacrificio, pero recuerden que todo esto Dios lo va a premiar abundantemente. Que Dios los bendiga y sea alabado el Señor Jesucristo siempre y en todo momento. Gracias. Hasta la próxima semana. Gracias, hermano. Gracias. Renovación, renuévate. Gracias, hermano, por